Ya, entonces vamos a dar inicio al curso de Geometría Sagrada. Ya, ahí, ajustando. Mi nombre es Nicolás. Ya, yo vivo en Chile. Voy a poner un poco de música. Y hace alrededor de 4 años empecé a reconocer esta información de la geometría sagrada, que ustedes comprenderán que es muy, muy, muy amplia. Es un tema general, pero se va subdividiendo. Es increíble cuando uno empieza a buscar información, la información llega y uno se da cuenta que hay mucha, ¿sí? Hay mucha gente también estudiándola, mucha gente intentando de alguna forma comprender este lenguaje. Yo le digo un lenguaje de luz que utiliza esta realidad para crearse, ¿sí? Y aquí, bueno, la primera imagen es la flor de la vida, que es una de las figuras más representativas, las que más llaman la atención, las que más se repite también, una de las más conocidas también. Y ustedes pueden ver aquí un diseño ya muy armonioso, ¿cierto? Ya representa algo esta imagen, te entrega cierta información al momento de tu verla, y esto ya es una simbología pura del inconsciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué llama tanto la atención? Sobre todo ahora en nuestro tiempo, ¿por qué es que hay tanta curiosidad por este tema? Y la verdad es que la información está, ¿cierto? Pero tampoco digamos que es tan clara, ¿sí? Tampoco digamos que abunda. Si bien esta información hoy en día, gracias al Internet, se puede comprender mejor, ¿cierto? Llegar a ciertos libros muy antiguos también que ahora uno puede encontrar en PDF, por ejemplo, que antiguamente no se podían, estaban solo en bibliotecas específicas, tenía acceso solo a algunas personas, no cualquier persona podía acceder a esta información. Entonces, por eso que se llama sagrada también. Y geometría es una especie de medición de las cosas o medición de la tierra. Entonces, y al tener la palabra sagrada, ¿cierto? Se conocía como un conocimiento que estaba disponible, pero para ciertas personas, ¿cierto? No era un conocimiento como para todos, ¿sí? Antiguamente, hoy en día, claramente con toda la herramienta que tenemos ya se puede ampliar más el mensaje. Entonces lo principal de la geometría es que compone todo lo que está en nuestra realidad, todo lo que nosotros podemos ver, observar, proviene de una misma fuente. Y esta fuente es sagrada y universal, ¿cierto? Pues es la misma para todos y para todo. Por eso que es tan potente el tema, el concepto de geometría sagrada, porque empieza a englobar. Y de hecho empieza a añadir nuevo lenguaje, nuevas palabras, como todo está conectado o como interconexión, interrelación, todo proviene de una misma fuente, la fuente es universal, como que la geometría sagrada viene como a incluso responder preguntas que la ciencia oficial no responde o hace como vista gorda, que se le dice, como que no lo ve, lo pasa y continúa. Pero la geometría sagrada empieza a dar esas respuestas que un ser humano ya un poco más consciente, ¿cierto? Se empieza a hacer. Sobre todo es como el quién soy, o qué soy incluso. Y después ya, ¿para qué estoy acá, ¿cierto? ¿Cuál podría ser mi misión? Y ahí empieza uno como a profundizar más, ¿ya? Pero otro punto muy interesante es que se observa a través de la observación, la geometría sagrada entra al ser humano, se encuentra el patrón básico de creación. Y esto los filósofos antiguos, científicos, también físicos, todos, artistas también, músicos, no solo la parte lógica, ¿cierto? Como científica, sino también la parte artística, también estos seres humanos que, por nombrarle algunos, Da Vinci, ¿cierto? Uno de los más conocidos, Fibonacci, eh, Dalí también, en sus obras, Beethoven utiliza también, Bach en su obra, utiliza de alguna forma esta geometría, este lenguaje. Y esto se observa en la naturaleza, en el patrón básico de creación. Es decir, que todo lo que nosotros vemos, ya sea plantas, flores,
suculentas, tienen esta conformación y este ritmo de crecimiento, ¿cierto? De expansión. Como pueden ver aquí, el girasol es uno de los ejemplos que más se utiliza para mostrar la geometría sagrada. De hecho, acá adentro hay una flor de la vida como de alguna forma como descifrada, este símbolo, como que se encuentra dentro. Obviamente que con el tiempo uno puede observar y apreciar mejor eso, pero esto verlo en vivo, ¿okay? Esto verlo en vivo, incluso si tú lo puedes cultivar, yo también les voy a hablar harto de eso, del cultivo de las cosas, de cómo funciona un árbol, por ejemplo, cómo funciona un bosque, cómo es que se mantiene, el diseño de las flores, así vamos viendo, tocando distintas áreas de la naturaleza, animales y también nosotros. Somos parte de la naturaleza y somos parte también de la geometría sagrada, dentro de nosotros y también fuera. Entonces, aquí la semilla de girasol viene a mostrar eso, que pueden ver acá. En cada punto hay como una semilla que en algún futuro va a crecer. Y este espacio se ha comprobado que es como la distribución más eficaz para que todas las semillas reciban la misma cantidad de luz solar. ¿Sí? O sea, la distribución que utiliza la naturaleza siempre es como la mejor, es la más equilibrada, porque años de evolución, ¿cierto? Pensando en una planta de girasol, por ejemplo, años ha estado descifrando como la mejor manera para crear esta flor, ¿sí? Para que se desarrolle, para que ningún pétalo quede sin luz solar, o para que todo este esquema, ¿cierto? Que es una flor, sea armonioso, sea perfecto, incluso en colores, ¿sí? También, no solo en forma, sino también en colores. También hay un equilibrio, una armonía en los colores que utiliza la naturaleza para manifestar todas las cosas que nosotros vemos. Yo aquí doy el ejemplo, bueno, del girasol, ¿cierto? Pero también están los alimentos, que es esta imagen. Podemos ver arándanos, kiwis, los tomates, ¿cierto? Frutas que están en todos los países del mundo, o por lo menos se conocen, la piña también por fuera, naranja. Entonces allí siempre muestro esta imagen para que hagan un ejercicio en su hogar de partir un alimento, una fruta, una manzana, incluso muy, muy particular. La manzana por dentro, donde está la semilla, tiene prácticamente una estrella. ¿Ya? Esto también es mucho de formas, por eso que también es como geometría, porque son las formas que nosotros vemos, por ejemplo, el triángulo, el círculo, eh, los pentágonos, los hexágonos, por ejemplo, en las abejas, el panal de abeja utiliza esa forma hexagonal, y no es por casualidad, eso es lo lindo, no es casualidad que se utilice ese sistema, porque es el más eficaz, como yo les decía, es el más armonioso, es el que menos energía va a necesitar y así va a funcionar. ¿Ya? Entonces, es el origen de todas las formas conocidas, la geometría sagrada, y presenta patrones de energía que crean y unen todas las cosas. Patrones de energía, mira esos conceptos, ya patrones de conceptos de fractalidad, por ejemplo, que le vamos a ir tocando, estos conceptos que lo trae la geometría sagrada en su lenguaje para que nosotros también podamos aplicarlo y ingresarlo también en nuestro lenguaje como interno. Es por esto que la geometría no solo tú la puedes observar, sino que al momento de dibujarla, de trazarla, que hacemos ese ejercicio, también entra de otra forma al inconsciente. Así la vas integrando. ¿Ya? Entonces, como decía, podemos encontrar la naturaleza en la geometría sagrada. ¿Dónde tú la puedes observar? Es ahí, en las flores, como te digo, en los alimentos, en el bosque y en realidad en el funcionamiento en general de todos los seres vivos y también de los animales. ¿Sí? La forma, por ejemplo, de reproducirse también. Los mamíferos, por ejemplo, al momento de reproducirse, también utilizan este concepto de energía, o sea, de conservación de energía a través de un diseño eh, como equilibrado. ¿Sí? O sea, podemos pensar rápidamente en el ser humano, en el cuerpo del ser humano, en su sistema, cómo funcionan. Están funcionando
fácilmente 6-7 sistemas, ¿cierto? Circulatorio, respiratorio, hormonal, todo funcionando como una real máquina perfecta, ¿cierto? Que no necesita tanto ajuste o, no tiene muchas imperfecciones, ¿cierto? Obviamente si cuidamos nuestro cuerpo, si no, ahí ocurren los fallos, ¿cierto? Los errores, o por así decirlo. Entonces, un ejercicio muy lindo es observar el alimento, ¿cierto? Que tú te vas a ingerir. Y claro, claramente si este alimento viene de la tierra, ¿cierto? Viene de la naturaleza, que la mayoría de los alimentos naturales, ¿cierto? Orgánicos, como le llaman también, vienen de la naturaleza. Entonces, al momento tú de comerte, por ejemplo, un kiwi, pártelo a la mitad, una naranja, cuéntalo las rodajas que tiene la naranja, o incluso ve el diseño que tiene. Ya es como este mandala, es como que todo comienza de una semilla interna y después se va expandiendo. Con los alimentos funciona igual, o sea, tú la semilla tú la plantas, ¿cierto? Y esta va a crecer y ahí se va a ir desarrollando y expandiendo, siempre de una fuente, y esta se va expandiendo, va creciendo, se va multiplicando, dividiendo a nivel celular. Eso es lo que ocurre. Ya aquí otro ejemplo muy bonito es este tipo de brócoli, que es un brócoli romanesco, así se llama. Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, si hicieran un zoom a este, a ver si se puede. Si nos acercáramos a esta verdura, podríamos ver ese concepto de fractalidad que utiliza la geometría para reproducirse. O sea, desde un punto central comienza a multiplicarse, ¿sí? Comienza a multiplicarse para generar luego algo más grande. Es como comienza una célula y después una célula más una, más una, más una, más una, más 100, 200, 300 moléculas o células generan esto que nosotros podemos ver y tocar y también alimentarnos, ¿cierto? Porque también lo que ingresa, si tú por ejemplo te alimentas, bien sabemos, de frutas, verduras, ¿cierto? Ingresas esta energía en de forma sagrada porque utiliza la energía solar, ¿cierto? El agua, todos los recursos naturales, incluso el viento. También necesitan viento o aire las plantas, ¿cierto? Al movimiento, por ejemplo, del tallo, esto hace que el viento mueve el tallo y hace que la planta también enraíce, tire más raíces para que esto que está creciendo no se caiga. Entonces también, y la tierra, están todos los elementos conjugados en un alimento que es sacado o obtenido en realidad desde la naturaleza. ¿Ya? Y todos van a presentar un patrón geométrico, van a presentar una proporción también, porque si llega a ese punto de medir, ¿cierto? Y medir, en realidad la proporción no tiene medida, ¿sí? Solo que está hecho proporción de lo anterior, por así decirlo, y ahí se ve este ejemplo del ser humano, ¿cierto? Que lo hace Da Vinci, que lo voy a tener una imagen de este, hombre de Vitruvio, en donde, bueno, se dibuja, se pinta en su tiempo la pintura que hace Da Vinci y luego con el tiempo actual se hace este análisis y se llega a la conclusión de que él eh, reconoce que en el cuerpo humano está hecho en proporción, ¿sí? O sea, la distancia de mi falange con esta es el doble, y esta con esta es el doble de esta, son dos de esta, hacen esta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, está hecho así, o cuántas veces cabe mi cabeza en mi cuerpo, va a ser proporcional también a mi cuerpo, obviamente, a mi altura, ¿cierto? Pero eso es muy interesante porque él hace ese análisis y pone acá al hombre de Vitruvio, que lo vamos a conocer, en un círculo y luego en un cuadrado. Si se fijan bien, acá hay un círculo, entonces engloba a todo el cuerpo humano y luego un cuadrado. ¿Okay? Y se dice que se hace el mismo, el retrato de Da Vinci, ¿sí? El que se dibuja, autorretrato. Pero da a entender eso, que dentro del cuadrado, que es masculino, lo vamos a conocer, el círculo, que es femenino, contiene en su totalidad al cuerpo humano. ¿Ya? También es como un concepto de demostrar que estos símbolos que son tan básicos, ¿cierto? Como la esfera, el círculo, el cubo, cuadrado, triángulo, pirámide, 2D, 3D,
Son figuras básicas, pero que están presentes en todos los niveles. En todos los niveles de lo que nosotros vemos. Eso es por lo menos donde yo quiero que a ustedes les entre, que toda la materia que está alrededor tuyo en este momento está hecha de la misma fuente, el mismo patrón. ¿Okay? Y aquí, bueno, llegábamos a eso, geometría sagrada de nuestro cuerpo, el DNA, por ejemplo, el ADN, cómo está hecho. Se compara con una onda electromagnética, ¿cierto? Ustedes las conocerán, las ondas. La célula también, mira, superficie lunar. Hacen comparaciones de lo micro a lo macro. Ojo humano, nebulosa planetaria, que esto se observa con telescopio, ¿cierto? Entonces también hacemos esa conexión sagrada del templo físico que tú habitas, ¿sí? De la oportunidad también milagrosa de poder estar acá y experimentar esta vida, ¿ok? Y también es a conectarte con la totalidad, porque bien y muy bien nos enseñan, ¿cierto? El sistema oficial, por así llamarlo, te enseña justamente a lo contrario, que estás dividido del resto, estás apartado, eres diferente, no hay conexión, menos con la naturaleza, ¿cierto? Bien se ha olvidado eso, o nos han hecho creer que no es importante, por lo menos. Entonces, la geometría sagrada también, como yo decía, engloba, y a ti también te va a englobar y te va como a posicionar para conectar con tu realidad que te rodea a ti, porque es única. Eso también es muy importante, que nosotros somos únicos, pero a la vez somos no iguales, sino que pertenecemos al mismo grupo humano, ¿sí? Y ahora, poco a poco vamos a ir añadiendo nuevos lenguajes, nuevas formas de conversar, ¿cierto? De integrar. Eso es lo que viene a hacer la geometría, integrarte a ti como el todo, y que sin ti esto no puede funcionar, ¿sí? Es como cuando sacamos un círculo acá, bueno, cuando sacamos un círculo o un pétalo, por así decirlo, de esta flor, imaginemos que cada pétalo es una persona, entonces cuando se va un pétalo o no existe esto, ¿cierto? La figura se desarma, entonces es como la importancia de tu persona, de tu ser, que es valioso, ¿sí? Que es poderoso, que es inteligente, que puede cambiar realidad también. Y de a poco nos empezamos a meter también a eso, al campo electromagnético de la persona, ¿sí? Que es como el campo que te rodea, campo de realidad, que se puede modificar, y lo hemos escuchado en frases como eh, atraes como vibras, atraes según tu vibración. Entonces, si yo cambio mi vibración, ¿cambia mi realidad? ¿Cómo cambio mi vibración? ¿Sí? Son preguntas que después uno se empieza a hacer. Y la geometría sagrada tiene esa respuesta. Entonces, eso es lo llamativo de esto. Y acá, bueno, más ejemplos de ejemplos de la naturaleza. ¿Dónde la podemos encontrar, la geometría? Bueno, este es un esquema ya, se nota que ya está computarizado, pero por ejemplo, estos ya son naturales. Esto es un tipo de lecho que crece, y en distintos lugares del mundo la naturaleza utiliza la misma proporción, el mismo esquema, el mismo diseño. Por eso es que es tan como apasionante poder eh, eh, como conectar con esta respuesta de que todo comienza de un mismo punto. ¿Se fijan acá? Aquí está la espiral. Esto va creciendo, ¿cierto? Acá también un ejemplo de un caracol, un fósil. Esto va creciendo, acá también. Y ese es el mecanismo o la forma que tiene la naturaleza para poder desarrollarse y reproducirse, para poder manifestarse. Este es otro ejemplo de crop cycle, que creo que acá tengo otra imagen. Otra, mira, crop cycle. Son los círculos de cosecha, para que los busquen. Es un tema muy interesante, que algo vamos a abordar. Ok, pero es otra manifestación que, bueno, se dice que se hace por personas de alta vibración o hermanos mayores que le llaman, galácticos, ¿sí? Y dan un mensaje a través de este diseño, y este diseño son gigantes, ¿ya? Hay personas, bueno, que se dedican a esto cuando aparece uno, que normalmente lo hacen en la noche, aparece en la mañana, y hay gente que va rápidamente a estudiarlo, ¿cierto?
a medirlo incluso, porque se reconoce que tienen un campo distinto, un campo electromagnético distinto. O sea, esta figura que se plasma en la Tierra, porque es impresionante cómo se realiza. Los estudios al final, eh, con la gente que analiza esto, bueno, de nuevo, la ciencia oficial dice que está hecho por el hombre y le baja el pelo, no le toma importancia, pero la no oficial, que es como los buscadores de la verdad, ¿cierto? Encuentran que acá ocurre algo. Hay un cambio energético potente de la zona, del lugar, y si tú estás allí, vas a ver que el diseño es gigante, o sea, cuando una persona está acá, se ve como un punto, ¿ok? Entonces, ¿qué lo hace? Son las interrogantes también que aún no se responden de manera como oficial, por así decirlo, pero si uno empieza a investigar y a conectar en realidad las piezas como del puzzle, del rompecabezas, empiezan a entender esta realidad cómo funciona. Por eso yo siempre digo, cámbiate los lentes de la información, ponte los lentes de la geometría sagrada y vas a poder ver la realidad de otro punto de vista. Y eso es lo importante, porque uno ya empieza a activar chakras superiores, ¿sí? Por eso que a mí me encanta este tema, porque bajo mi experiencia me llevó a eso, a interpretar la realidad de otra forma, a interpretar y descifrar o aceptar también ciertas cosas que a lo mejor antes no comprendía o no entendía por qué me ocurrían, por ejemplo. Pero con este concepto de que puedes ver las cosas desde un neutro y desde ese neutro pueden ver varias soluciones, no solo de irte a la polaridad, no, o bueno o malo, ¿no? Y desde ahí quedarte malo, ¿no? Esto es malo para mí, malo, malo, ya. Una visión, una solución. Pero cuando estás desde el neutro, que es lo que te invita a hacer la Vesica Piscis, me adelanto un poco, desde el centro, ¿sí? Las dos polaridades se unifican acá y tú puedes ver las cosas desde acá. Y ahí cuando tú empiezas a ver las cosas desde el neutro, tu percepción empieza a cambiar, ¿sí? La aceptación también incluso de las cosas que ocurren en tu vida, porque a todos nos pasan cosas, ¿cierto? Experiencias fuertes o algunas traumáticas, ¿cierto? De miedo, ¿cierto? O de pérdidas, pero siempre es para que tú aprendas algo, siempre es por algo, no es porque sí, ¿ok? Entonces, más ejemplos, aquí de nuevo la semilla de girasol es un ejemplo muy, 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 muy hermoso, o sea, poder verlo en vivo también es apreciación de la naturaleza, ¿sí? La gratitud del diseño también, que es hermoso, o sea, las flores, imagínense los colores, hasta el aroma, ¿sí? Todo va a percibirse por los sentidos, por el humano, y te va a generar un sentimiento de paz, por ejemplo, o alegría, o tranquilidad. Así de potente la naturaleza, sobre todo si ustedes tienen plantas. Mucha gente tiene plantas en sus casas, adentro, afuera, lo que sea, chiquititas, grandes, pero siempre hay una, ¿sí? Y si no tienen ninguna, pónganse a cultivar hoy día mismo alguna semillita para que vean cómo es que crece. Eso es lo más importante, cómo es que crece y cómo es que llega desde la semilla, como digo yo, se va reproduciendo, se va multiplicando, dividiendo, para que en algún momento pueda mostrar este diseño. Y ahí es lo que llegamos a que el arquitecto, como divino, tiene muchos nombres, arquitecto divino, algunos le dicen Dios, ¿cierto? Que es el que creó todo esto, que ya bien sabemos que no es casualidad, que no nos salimos de una sopa como media extraña, que así lo cuenta el sistema oficial, ¿cierto? Una sopa que empieza a hacer reacciones químicas y después sale un bichito y este empieza a evolucionar, ¿cierto? Y de algún momento sale el ser humano. Pero ya podemos ver que realmente no es así, o sea, no puede ser algo tan al azar viendo que todo es perfecto alrededor, o sea, el funcionamiento de un bosque, como hablábamos, el funcionamiento del cuerpo humano, es un real diseño y un diseño pero perfecto, ¿sí? O sea, el diseño de la planta, el diseño del caracol que tiene acá al frente, no puede ser hecho al azar, ¿cierto? Está estudiado, está calculado, está de alguna forma en proporción hecho. Entonces, el arquitecto, el código de vida, el código interno, arquitecto divino,
está presente en todo lo que nosotros vemos. Entonces también es como una especie de conectarte también con esa divinidad, que tú también eres parte. Acá una bonita flor de diente de león, ya que es una de las plantas que más se masifica en el mundo porque su forma de reproducción, ¿cierto? Es cuando tú, este diente de león, el que tú sacas y soplas, ¿cierto? Y estas semillas viajan en el aire por el viento. Entonces, es el mecanismo que tiene esta planta para masificarse es perfecto, ¿sí? Por eso que llega a muchos rincones del mundo, ¿ok? Y ahí, bueno, yo pongo la imagen porque acá van a poder ver una especie de espiral, ¿cierto? Este es un zoom magnífico que hacen. Ven acá como un tipo toroide que vamos a conocer en la cuarta clase, pero aquí está, dentro, intrínseco. Por eso yo les digo, ¿dónde ustedes pueden ver, aparte de imágenes, trazados, ¿cierto?, de figuras sagradas, dónde está y de hecho, dónde la aprendió el ser humano? Si es que, ¿dónde la observó? En la naturaleza. Pero hay que darse el tiempo para observar, ¿sí? Porque uno puede ver la flor bonita y ya está, la puedes oler, ok, pero cuando ya empiezas a ver el trasfondo de esa flor o cómo es que está hecha su arquitectura o con su conformación, te das cuenta que empiezas a conectarla con, no sé, el manzano, el cerezo, cómo crece la piña, eh, cómo es que está hecho el caparazón de las tortugas, por ejemplo, no solo a nivel de forma, también a nivel de colores, texturas, ¿sí? Entonces es todo una red, ¿ok? Y acá saltamos lo que es de lo micro que estábamos hablando a nivel celular. Aquí dan el ejemplo de un feto, ¿cierto? A nivel micro y a nivel macro. Desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia. Siguen un mismo patrón geométrico. Y eso es lo que, al que empieza a estudiar este tema, te empieza a abrir campos de información, campos de realidad, campos de entendimiento también. ¿Sí? Porque desde un simple átomo hasta una galaxia, o sea, englobas todo, toda la realidad que está funcionando en estos momentos, si tú te pones a pensar, si te vas a lo micro, si te vas a lo micro a nivel celular, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que todo está funcionando. Si pudiéramos hacer ejercicio, ¿cierto? De entrar, por ejemplo, dentro de nosotros, o hay un video que muestra así, que está haciendo un zoom acá, zoom a la piel, ¿cierto? Llega a la célula, después al átomo, neutrón, electrón, así, y después se empieza a devolver. Se empieza a devolver, llega de nuevo a la mano, a la piel, y se empieza a alejar. ¿Ok? Se empieza a aparecer el planeta, ¿cierto? Bueno, los países, el planeta, y después la galaxia. Entonces, te empieza a unificar, ¿sí? O sea, todo está ocurriendo, todo está avanzando, o sea, todo está transitando a nivel micro y macro al mismo tiempo, y más encima utilizan el mismo patrón geométrico para reproducirse. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, o sea, esto está conectando toda la realidad que nosotros vemos la está conectando en un concepto. ¿Por qué este concepto a lo mejor nos enseña a niños o desde pequeños? Porque empieza, como digo yo, a, a responder estas preguntas que son más profundas, que ya una persona con mayor conciencia se empieza a hacer y empieza a dudar de algunas cosas, ¿cierto? O bueno, el simple hecho de preguntarte o de tener experiencias también, por ejemplo, en sueños lúcidos, no sé si han tenido un viaje astral, es cierto que tú tienes la experiencia, después despiertas, vuelves a tu realidad y es como un cambio de, oh, te empiezan a llegar preguntas así como, ¿eso es lo que yo viví? ¿Es real? ¿Eso es lo que yo estoy viendo? ¿Es real? Y esta experiencia de acá también, porque es muy real el plano astral, es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí es muy real también lo que ocurre a nivel de síntesis, por así decirlo, de todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Porque tú naces y estás dentro del sistema ya. Tú naces y ya nadie te pregunta, no, ya naces dentro y ahí tienes que adaptarte a lo que hace la mayoría, ¿sí? Es como la corriente social. Entonces, en algún momento tú paras, frenas y ya empiezas a hacerte esas preguntas, como digo yo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vendremos? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, ¿cierto?
pero bueno, uno empieza a profundizar en uno mismo, ¿cierto? O para qué puedo ser bueno, o cómo puedo yo aportar, incluso hoy en estos momentos, cómo puedo aportar a la conciencia global, tanto que se habla del cambio, ¿cierto? Planetario. ¿Cómo puedo aportar a este cambio? ¿Cierto? Primero parte por uno, es lo más básico o lo principal en realidad, o sea, hasta donde uno puede alcanzar a hacer el cambio es por uno mismo. Entonces, bueno, así me voy a otros temas, pero para que entiendan que la geometría viene a englobar estos temas que pareciera que están separados, ¿sí? Porque en qué momento alguien te puede unificar, es otra palabra, unificación, información unificada o materia unificada, cómo alguien te puede unir a nivel celular y macro en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo el tema del crop site, porque aquí le pongo otro ejemplo, acá hay dos, para que ustedes vean que el simbolismo que aparece en estos símbolos, que el simbolismo que tienen, perdón, el diseño que tienen estos símbolos, es también cómo es que la naturaleza se va manifestando, ¿ok? Acá, por ejemplo, es casi una semilla de la vida, que la vamos a conocer también, con seis pétalos y uno al centro, ¿ya? Y a través de esto se empieza a hacer como un círculo, y esto es una semilla. Entonces, hay gente que, por ejemplo, cuando sale un crop cycle, uno nuevo, fotografían, hay una página, y mucha gente los dibuja, los interpreta, y empieza a hacer como un análisis de lo que, el mensaje que quieren darnos. Es así, esa rama, ¿ya? Entonces, de nuevo, es el lenguaje universal. Aquí yo pongo imágenes del caracol a la derecha, que es fascinante su espiral bien formada, es increíble como también, o sea, nosotros podemos empezar a medir, ¿cierto? Esta proporción de acá, por ejemplo, y vamos a ver que la proporción de acá es la misma, es como el doble, por así decirlo. Si acá hay 1 centímetro, acá hay 2, ok, y acá hay 4, acá hay 8, y así va creciendo de manera constante, de manera fractal, porque es el mismo círculo, miren, para que se entienda eso, el mismo círculo, la misma medida, el mismo radio se va multiplicando acá para hacer la figura en sí. Entonces la naturaleza utiliza la misma proporción, la misma medida, el mismo elemento o la misma configuración, y a través de eso se empieza a reproducir. Y ahora aquí está el ejemplo de las flores a la izquierda, cómo es que cada flor, además de su conformación geométrica, ¿sí? También su tonalidad o la cantidad de color. O sea, si ustedes ven acá, este como rojo, yo lo veo como un rojo para que se entienda. Este rojo, la proporción que tiene es la misma en cada flor, en cada pétalo. Entonces esa es una inteligencia atrás de esa flor, inteligencia ya de conciencia, y ahí es cuando uno dice, la flor será consciente de su crecimiento, la planta será consciente, tendrá conciencia la planta de cómo va creciendo, de qué tiene que hacer para generar esta flor o este fruto, porque ustedes bien saben de que después esta flor se seca y genera semillas, y estas semillas van a caer al suelo y va a crecer otra planta, la misma, es como una copia, ¿cierto? Como una mitosis. Entonces todo, la naturaleza también va a enfocar toda la energía de la planta para dar esta semilla. Y que no es solo una, es increíble también eso. Por ejemplo, una planta, una zanahoria, esta zanahoria tú la dejas florar, no la cosechas, da la flor, luego da la semilla, y son cientos de semillas por una zanahoria. Una zanahoria te puede dar 100 semillas de zanahoria. Entonces, la multiplicación de la naturaleza, y ahí está la abundancia también de la naturaleza en general, ¿sí? Por eso que también dicen esa frase de que la naturaleza también es abundante en todo su aspecto. Y ya acá pasamos a una secuencia matemática, ¿sí? Que es esta, que ustedes la van a ir viendo, que es una espiral, esto, que se llama secuencia Fibonacci, tiene varios nombres, espiral Fibonacci, aquí espiral Fibonacci, y lo que también se habla también mucho, bueno, Fibonacci también conocido como Leonardo de Pisa, italiano, matemático, siglo XIII. Y bueno, esta representación es como a color, está pintada, me refiero. Hay solo, creo que una imagen nomás de él, que son
son tiempos donde no había mucha forma de, no había fotografía, entonces cómo hacían lo hacían pintaban a la persona, ¿sí? Como autorretrato o retrato de la persona en realidad. Entonces lo que él hace, que acá pongo acá yo, Fibonacci en la naturaleza, él observa la naturaleza, él se sienta a analizar cómo es que un árbol va creciendo, cómo es que un árbol se va dividiendo, que es la imagen que ven acá. Entonces observa la naturaleza en su estado más puro y descubre que comparte una hermosa secuencia de crecimiento. Secuencia de crecimiento, otro concepto, secuencia de crecimiento. Lo repito para que te vaya entrando, para que la vayas incorporando también, para que esto también lo puedas utilizar. Ese es el fin. Esto es una introducción, pero el fin es justamente que tú puedas utilizar este conocimiento, esta información, que como decía yo, te da más respuestas de, por ejemplo, eso, o sea, la conformación de la naturaleza, cómo es que se va desarrollando. ¿Okay? Entonces él observa la naturaleza, observa cómo es que va creciendo este árbol, el ejemplo de un árbol, y se da cuenta de eso, de que es proporcional. O sea, la primera rama 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y acá van a ver que es una secuencia. Y esta secuencia va apareciendo en todo. O sea, por ejemplo, si vemos el ejemplo del girasol, el girasol tiene cierto número de pétalos, por ejemplo, 144 pétalos en una dirección y 237, lo que viene después, en otra dirección. O sea, la naturaleza utiliza estos números para manifestarse. Esto es como decir que aquí está la naturaleza, pero en números. ¿Qué es lo que hace Leonardo de Pisa? ¿Sí? Con la secuencia, esta que es bien famosa, pero para no enredarlo con números, ¿cierto? Porque este ya se ve muy matemático, pero es cada término, ¿cierto? Que está acá a la izquierda, cada término es la suma de los dos anteriores. Esa es como la frase para entender la secuencia a nivel matemático. Cada término es la suma de los dos anteriores. Cada término es la suma de los dos anteriores. Entonces, 0 más 1, porque antes no había nada, ¿cierto? 1 es igual a 1. 1 más 1, 2. Después, 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y esta secuencia, lo importante y lo característico es que se va replicando, se va repitiendo a lo largo de cada elemento que hemos visto hasta ahora. Flor, animal, plantas, ¿cierto? Suculentas que son espectaculares su diseño, miren. Acá hay suculentas que yo pongo. Sí, a nivel macro también, a nivel del cuerpo humano, que eso también es fascinante reconocerlo, y así uno también se integra a ese sagrado. O sea, te empieza a considerar un humano importante, ¿sí? No una pelusa en el universo, ¿sí? Algo diminuto. También nos hacen pensar eso, que somos diminutos, que somos hormigas, ¿sí? Si bien una persona a lo mejor no puede, es un ejemplo, es una frase que dice, un copo de nieve no puede hacer una avalancha, si es que cae, pero cientos de copos de nieve, miles de copos de nieve pueden hacer una avalancha. Entonces, como también el poder humano de conectarse, que como digo yo, el sistema oficial lo que hace es al contrario, separarte, aislarte, ¿okay? Que ya bien lo hemos visto en estos 2 años ya a nivel global lo que estamos viviendo, separación, tenerle miedo al otro, desconfiar. Entonces, son temas que también vamos abordando. Pero bueno, la naturaleza, la secuencia de Fibonacci también lo que tiene es que en algún momento estos números se empiezan a dividir. O sea, si yo divido 34 dividido en 55, te va a dar un número. Y ese número es el número de oro. Y ese número de oro es la proporción dorada. ¿Sí? Es la proporción que utiliza la geometría sagrada para manifestarse, pero te lo dan como un número, que es phi. Número de oro, phi. Y es como 1.6, es como pi. ¿Sí? Tienen nombres parecidos, pi y phi. ¿Okay? Y son, bueno, decimales infinitos, pero
esa es la relación que se encuentra en la naturaleza. Entonces, por eso que es tan importante. Acá es un ejemplo, miren, cuerpo humano, animales, cuerpo humano, oreja, una mano, un puño, un cacho, miren, de una cabra. Entonces, hay un momento en que uno empieza a ver la geometría sagrada en todo. Y ahí es cuando pasa eso, es porque ya abriste ese campo, ¿sí? Mental, ese campo de entendimiento y de relación y de interrelación con todo. Entonces, por eso que es tan trascendental, por eso que ahora hay que también enfocarse también que esto se vaya masificando y poder utilizarlo también, no solo comprenderlo a nivel teórico, sino que también como se está haciendo ahora, sanando, por ejemplo, con geometría sagrada, utilizando la geometría para eso, o incluso para hacer cosas tecnológicas, por ejemplo, aparatos que, que utilizan la energía disponible del vacío o del éter. Esto lo van a encontrar un poco extraño, pero uno de los elementos que está más presente en la realidad del éter es el éter. Y estas máquinas que utilizan geometría sagrada toroidal captan esta energía y la transforman en energía eléctrica, por ejemplo. Entonces es algo muy vanguardista, es un término que ya se va a ir acoplando a nivel social, porque es importante, es trascendental. Como yo he explicado ahora, empieza a unificar todo. Entonces, ven la imagen acá, animales, miran, hasta, por ejemplo, en la proporción de la cara, en el pavo real, un diseño pero geométrico increíble. Y lo más hermoso es que también representa algo para el ser humano. Verlo, me refiero. Ver, por ejemplo, un pavo real en vivo cuando abre sus alas, prácticamente te puede llegar hasta emocionar, ¿cierto? Tal nivel de belleza, tal nivel de perfección, de armonía, de equilibrio, que te entrega la naturaleza para que tú lo puedas observar, ¿sí? Entonces, bien, casi poético. Ok, entonces la espiral de Fibonacci es una espiral que comienza desde un punto determinado y sigue una proyección, como una espiral del caracol, para que se entienda. Y si esta proyección es infinita y es de la misma medida, ¿sí? Entonces, esto fue descubierto observando cómo la proporción se repetía constantemente en el crecimiento de las especies, ¿sí? Entonces, el ser humano, el estudioso, la persona que se dedicaba a estudiar esto y que conectaba con esta información, empezaba a ver eso, la repetición constante del crecimiento en las especies, ¿sí? Entonces eso es como un análisis ya más profundo de la realidad que te rodea. Es como cuando vas a un sendero, en un bosque, por ejemplo, y tú pasas al inicio y fin, ya está. Pero yo digo, entra, anda con una lupa y ve simbólicamente, voy a hacerlo, pero simbólicamente me refiero a que veas el detalle de la naturaleza, que es importante verla. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que las tribus, civilizaciones le daban tanta importancia a esto? ¿Por qué? Porque sí, no, porque ahí está el código, ahí está nuestro espejo también, como vemos reflejada la naturaleza en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, para cerrar el tema de Fibonacci, es muy interesante poder buscar más información. Acá ustedes sabrán, en una hora un poco y algo más, poder comprimir tanta información, pero los invito a que lo googleen, a que lo busquen, vean videos también. También mando yo videos por el grupo, documentales sobre todo, videos explicativos también, porque no hay una forma sola de poder entender este lenguaje, que ustedes comprenderán que es amplio. Y aquí solo nos estamos metiendo en dónde poder ver la geometría, ¿sí? Porque ya a nivel ya después geométrico, ya me refiero de dibujo, ¿cierto? De trazado, hay un infinito de figuras con significado y aplicaciones distintas, ¿ya? Entonces, otro aspecto también, que muchos creadores, artistas, músicos, hasta el baile, la danza, porque el cuerpo también, consiguen la perfección en sus obras a nivel visual, ya que utilizan esta proporción número de oro, ¿cierto? Como que se van a la segura, creando a partir de una proporción, por ejemplo, a nombre de Vitruvio, que utiliza Da Vinci, ¿ok? Beethoven, en su quinta sinfonía, también tiene una especie
de esquema, pero ya en tonalidades en la música, ¿sí? En, en cuanto, por ejemplo, cómo aplicar la geometría sagrada en la música, por ejemplo, eso estoy intentando explicarles. En el arte es a través de la proporción, ¿sí? En la música sería a través de la composición musical, composición en la música, en las notas, para que en el esquema final te quede hecha de una forma que se escuche de manera armoniosa para tus oídos, ¿sí? No es fácil hacerlo, ¿sí? O sea, ustedes conocen a Beethoven o Da Vinci, son humanos con un nivel de conciencia muy alto, ¿cierto? Que han hecho un trabajo interno también para poder conectar con esta información. Entonces, si bien uno se queda con los inventos de una persona, pero imagínense qué pasaba por su mente o qué pasaba en ese tiempo también, a nivel mundial, a nivel social, que ellos estaban prácticamente como experimentando con esto, ¿sí? Pero hoy en día, claro, claramente sabemos al momento ya de analizarlo, ya en un segundo tienes una partitura completa de Beethoven completa, ¿cierto? Entonces, hoy en día la información, la edad o sí, como el momento de la información, ¿cierto? Donde se está compartiendo una cantidad de información infinita, ¿sí? A nivel de red, de internet, por ejemplo, que también es una red creada mentalmente, que ustedes sabrán que si se ponen a pensar todos estos archivos, ¿dónde están? ¿Dónde están guardados? Están en una nube virtual, no son tangibles. Entonces es algo que nosotros socialmente vamos construyendo, porque todos empezamos a, como a pulsar en la misma dirección. Ya es un tema que bueno, podemos ir profundizando y podemos quedarnos hablando aquí mucho tiempo, por ejemplo, de esta obra que es el Vitruvio, pero también búsquelo, Hombre de Vitruvio, Geometría Sagrada, o Da Vinci incluso, documentales donde analizan sus obras, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, ¿cierto? Mona Lisa también, hechos a proporción. Y bueno, para cerrar un poco aquí lo de Da Vinci, él antes de dibujar esto, hace el esquema, hace el círculo, hace el cuadrado, y ahí empieza a hacer la proporción, y luego, encima de esta proporción, como los segmentos, hace el dibujo. Entonces ya es como que pintan con regla, por así decirlo, o pintan con una medida ya específica. ¿Okay? Pirámides. Entonces, otro tema muy interesante son las pirámides, ¿cierto? Que la pirámide, ustedes verán, es un triángulo en 3D. Entonces, todo lo que conlleva la energía del triángulo, que la vamos a conocer en la clase número 3, con los sólidos platónicos, eh, son muy potentes a nivel energético, a nivel de campo electromagnético. Estas pirámides ya se sabe que no es solo una decoración, sobre todo porque son gigantes, ¿sí? Una persona cuando está al lado de una pirámide prácticamente no se ve un punto, entonces la dimensión, y bueno, aparte que no están en cualquier lugar posicionadas, ¿cierto? Están en unas coordenadas específicas, a nivel, por ejemplo, de GPS o de coordenadas, se encuentra que están en una coordenada específica, y no solo la de Egipto, esta es la de Egipto, la que ven acá, desde arriba una foto, y se extrapola esta secuencia Fibonacci y se dan cuenta que, miren, a ver si lo pueden ver, aquí está la más pequeña, ¿ok? Y esto está hecho proporción, y acá está la segunda, ¿vale? Y acá de nuevo está la tercera, acá. Entonces, esto tampoco es casualidad, ¿cierto? Y no se sabe hoy en día, la ciencia oficial te lo explica así, que fueron construidos arrastrando por esclavos, ¿cierto? Piedra por piedra, o como los Moai, ¿cierto? De Pascua, lo mismo. Pero bien sabemos que no cuadra, esa es la cosa. Como que a uno no le cuadra, no te cuadra todo lo que te cuenta. Entonces ahí uno empieza, yo me río porque uno empieza como a ver más allá, ¿sí? O como sacarte el velo, porque tenemos muchos velos, ¿cierto? De realidad, de manipulación también, que toco esos temas porque es necesario también conversarlo, ¿cierto? Por lo menos yo los planteo de mi punto de vista. Entonces, la espiral áurea, que es lo mismo que estamos hablando, que es esta, espiral áurea o espiral de Fibonacci, se puede extrapolar a cualquier sistema de este plano, desde estructura física a naturaleza en general, que es lo que hay acá, estructuras ya en plano, ¿cierto? 2D,
a 3D, animales, figuras. Por ejemplo, acá hay una flor, las abejas. Las abejas también, a nivel geométrico son espectaculares. Un sistema de recolección de miel siempre también es utilizando patrones geométricos, que es el hexágono. O sea, las abejas tienen en su conciencia esta figura porque está incrustada ya en su... Antes de nacer ya sabe que ese mecanismo es. Igual que la araña, por ejemplo. Y después hemos puesto un ejemplo de araña. Esta primera clase es mucha imagen para que tú vayas comprendiendo. La telaraña, la araña también, lo mismo. Tiene en su conciencia, ella sabe ya cuál es la forma que tiene que trazar esta telaraña para que sea eficaz, para que llegue la mosca, por ejemplo, y no pase por abajo, ¿cierto? Sino que se queda ahí, como una red, como una lona. Entonces, así como la naturaleza utiliza estas formas para crear, el ser humano también, a nivel de creación, lo hemos visto. Y así, no solamente con Da Vinci y Beethoven, que son pilares también, son personas muy, como decía, de conciencia muy alta, sino que otras personas también, y uno mismo, por ejemplo, al cocinar, al hacer cualquier cosa, incluso al crear un hijo o una hija. O sea, esa alma que está encarnando ahí, tú la haces 50 y 50 con otro ser humano, ¿cierto? Hombre o mujer, y creas a que es como simple la creación, ¿cierto? Se ve tan fácil, solamente que no se ve dentro todo los cambios que van ocurriendo, sobre todo en el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Pero dentro este feto se va desarrollando de una manera rapidísima, órgano tras órgano, sistema tras sistema, y después nace y está, pero perfecto, completo. Entonces, es también nosotros utilizamos también esta geometría sagrada para crearnos a nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra cara también tiene una proporción, ojos, boca, nariz, la frente. Entonces, acá el ejemplo de Fibonacci en la naturaleza espiral, le pongo acá, porque pongo puro espiral acá, ¿cierto? Que se van replicando, dividiendo, expandiendo, ¿ok? Entonces, eso es lo hermoso de este lenguaje, es un lenguaje que está alrededor tuyo, ¿sí? Por eso también ¿por qué creen ustedes que en las capitales, las ciudades más grandes, se destruye la naturaleza? La destruyen, la tapan, la ocultan con lo gris, para que no veas esta relación, para que no te sientas parte de la naturaleza, para que no te sientas parte también del todo, porque también conforma la humanidad completa, eres parte también de eso. Entonces acá hay una parte de adaptar nuestro hemisferio, que tenemos dos, hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Entonces reconocemos que el izquierdo es más lógico y el derecho es más abstracto. Por eso acá se pinta en blanco y negro y en colores. ¿Ya? Entonces van a entender de manera distinta. El derecho, que es más artístico, ¿cierto? Va a funcionar, o más de colores, va a funcionar justamente con las imágenes que yo les mostraré. Ya, así te va a entrar esa información, así lo van a comprender ese hemisferio. Y el otro va a entrar de manera más lógica, en el trazado, viendo las figuras, trazando de manera práctica. Entonces, el cerebro está, entre comillas, como dividido, pero también tiene una estructura que interconecta estos hemisferios. Entonces, acá dice adaptar nuestro hemisferio, ¿cierto? Esta geometría es una información abstracta, ¿sí? Porque es simbólica. Incluso si nosotros, por ejemplo, no hiciéramos el trazado, sería solo observación. ¿De qué? De la naturaleza, ¿sí? Porque ahí está, ¿sí? Y en alguna estructura justamente grandes como los planetas. Incluso también yo siempre invito a ver la naturaleza en general, las galaxias, el cielo, las estrellas, la astrología, los planetas, también están haciendo una danza diariamente, si se van moviendo, no están estancados, se van moviendo también, los planetas van avanzando, entonces también hay una danza en el cielo a nivel de proporciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se juntan dos planetas, conjuncionan, ¿cierto? Hay efecto acá en la Tierra, ¿ya? Entonces, ahora pasamos con el propósito de por qué, por ejemplo,
estar estudiando esto? ¿O cuál es el beneficio que te va a dar a ti? ¿O cuál es la solución que te va a entregar? ¿O cuál es la respuesta también que te puede entregar la geometría sagrada? ¿Sí? Entonces, uno es integrar justamente los hemisferios cerebrales y tú al momento de integrarlos, conectas las dos polaridades, conectas las dos polaridades y haces este tercero. Y cuando haces este tercero, es como la creación de dos personas, hombre y mujer. Aquí hay un hijo, o hombre, mujer e hijo, ¿cierto? La triada, ¿ok? Entonces, cuando está la conexión, se conectan los hemisferios, ¿cierto? Eh, puedes ver, como decía yo, la realidad con otros ojos, con otros lentes de información. Te cambia los lentes de la información, te pone otro, ¿sí? Y ahí empieza a ver realmente lo que ocurre. Y no solo a nivel de naturaleza, sino que a nivel de sistema. ¿Cómo es que está configurado todo este entramado social, esta como arquitectura social? Y ahí es cuando también recomiendo películas como Matrix, ¿cierto? 1, 2, 3, si la pueden, me imagino la han visto, véanla de nuevo con otros ojos. Inception, bueno, así como películas que te dan un significado un poco más profundo, ¿cierto? Entonces, otro beneficio también, al producir la integración, se produce la integración de la dualidad como un todo, como yo decía, de ver las cosas desde el neutro, ¿sí? Y esto va a aumentar tu nivel de conciencia, indirectamente, porque como te digo yo, ya empiezas a, a observar o darte el tiempo de entender lo que tú ves, ¿sí? Como te digo yo, te ponen en el sistema y está todo funcionando ya, y muy rápido. Entonces tú cuando tienes, por ejemplo, eres un niño o una niña, tu mente está pura y ese niño tú lo pones ahí y no comprende la realidad. Y así, bueno, te van apagando poco a poco, aunque suene triste, pero el sistema, sobre todo educacional, te va apagando, te va moldeando a lo que quiere el sistema. ¿Ok? Entonces, de esta forma, uno también puede aumentar su conciencia y ver realmente la verdad, o por lo menos intentar ver o ver lo que está ocurriendo desde otro punto de vista y a lo mejor ver otra solución, ¿sí? Por eso es un tema que también podemos seguir profundizando, que vamos a ir viendo para qué sirve tanto, por qué es tan necesario este conocimiento para tu vida, ¿sí? Entonces, aquí ya entramos como a... Vamos a dejar con una pausa.